¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, en lo que comienza a partir de ahora, 8 de la mañana con 3 minutos, y estamos listos para iniciar estos 30 minutos de informaciones con lo más importante de este día, miércoles 3 de mayo. Estos son nuestros titulares y un resumen, un adelanto también de lo que estaremos revisando en el día de hoy. Por supuesto que vamos a analizar en profundidad el dato de IMACEC, conocido el día de ayer, que ha abierto toda una discusión respecto a cuál es el real estado de salud de la economía nacional. El ministro Marcel ha descartado que acá estemos en un escenario recesivo, mientras hay algunos analistas que dejan abierta esa posibilidad. Lo cierto es que el dato conocido ayer, la caída de 2,1% de la actividad en el mes de marzo, plantea también otras preguntas respecto a cómo va a evolucionar la tasa de interés que tiene que resolver el Banco Central en su próxima reunión de política monetaria. De todo eso les vamos a contar en unos minutos en una nota que hemos preparado para el día de hoy. También vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido con Codelco durante el primer trimestre de este año. Una fuerte caída en los excedentes fue lo que experimentó la cuprífera estatal. Cayeron más de 72% en un contexto bien desafiante para la empresa. Por un lado, un aumento de costos importante, problemas de producción y un escenario además donde enfrentará un rol clave en la Estrategia Nacional del Litio que impulsa el gobierno del presidente Gabriel Boric durante este año. En ese contexto, estos números evidentemente que ponen mucha más presión sobre la empresa estatal. Ya les contamos más en minutos. Y también vamos a hablar sobre las utilidades que obtuvieron las AFP en el inicio de este año. En el primer trimestre crecieron más de 70% las ganancias para las administradoras de fondos de pensiones. Es un dato muy relevante por la magnitud del crecimiento, evidentemente, por el momento político también en el contexto de una discusión sobre la reforma de pensiones y el futuro para estas empresas. Sin embargo, desde la Asociación de AFP dicen que hay un punto muy específico que explica este repunte tan fuerte en las utilidades y tiene que ver con los retiros previsionales. Ya les contamos más también sobre eso. Y en materia internacional, los ojos puestos hoy día en la Reserva Federal de Estados Unidos. Se da por descontado que habrá una nueva alza de tasas, un cuarto de punto más para llegar a un rango que va entre el 5% y el 5,25%. Lo interesante, dicen los analistas en todo caso, no será solo ese aumento o la magnitud de ese aumento, sino más bien los análisis que entregue el Banco Central norteamericano respecto a cómo ve la economía en un momento bien crítico, donde la inflación ha cedido, pero no mucho. Ya la economía, la actividad económica empieza a estancarse, que es uno de los mecanismos precisamente para poder frenar ese ciclo de altos precios. Ya les vamos a contar más también sobre el impacto que esto ha tenido en el mercado local desde el punto de vista del tipo de cambio. Y por último nos vamos a revisar los números del día, lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel internacional. Ya cerraron en Asia las bolsas, en Europa todavía están en transacciones. Estos son los números con los que comenzamos la jornada. Ustedes pueden ver ganancia, terreno positivo para las bolsas en Europa, con un 0,68% para el Eurostoxx, 0,25% para Londres, pero más temprano hubo un ambiente más negativo en el Hang Seng de Hong Kong, con una caída superior al 1,18%, y también en el indicador de Standard & Poor's en Asia, 0,96%. Ayer el IPSA, en tanto, cerró con una caída de 0,86% en la Bolsa de Comercio de Santiago. Bien, 8,6. Partimos entonces con esta revisión de noticias y hablemos del IMACEC, del dato que conocimos ayer de la actividad económica en el mes de marzo, caída de 2,1% en un frenazo importante para la economía. La alta base de comparación respecto a marzo del 2022 puede haber incidido en este indicador. También hubo números bien negativos desde el punto de vista de la actividad minera, aunque en el gobierno todavía plantean que esto no significa que estemos en un escenario recesivo. El ministro Marcel ponía el foco además en el dato en comparación al mes inmediatamente anterior, a febrero, donde la caída fue bastante más suave. De todas maneras, en el mercado está abierto el debate respecto a cuál es el momento que está viviendo la economía chilena. Los detalles en la siguiente nota. Es una de las caídas más pronunciadas de los últimos 6 meses y estuvo en la parte más mala de las expectativas. El IMACEC de marzo cayó 2,1% respecto del mismo mes del año anterior y reabrió un debate difícil de zanjar entre los especialistas. ¿Está nuestro país en recesión? Yo creo que la economía
no está en recesión. En este caso, lo que tenemos es un crecimiento de la actividad respecto del trimestre anterior. Lo más probable es que este primer trimestre el crecimiento año contra año sea negativo. Los datos faltaba a lo mejor que mostraran eso y este dato de marzo viene a revelar un poquito eso. Veamos los datos. El IMASEC de marzo está explicado por las caídas en minería y comercio. La primera con menos 8,5% y el segundo con menos 5,4%. Aunque en contraste crecen los servicios 0,9% en números anuales y mensuales, de todas formas no logran ser contrapeso para los otros dos sectores. Los problemas de gestión de proyectos de Codelco no son problemas financieros. Son problemas de dificultades que hay en el mundo. Mira, es algo que estamos profundamente preocupados y lo vengo diciendo yo hace bastante tiempo. Tenemos que tratar de que sea lo menos malo posible, pero estas cifras hoy día nos están dando o nos están diciendo lo contrario. Teniendo eso claro, revisemos. Si miramos las cifras anualizadas, hay 2 trimestres consecutivos de caídas, pero si miramos los números desestacionalizados, es decir, comparando un trimestre con el trimestre anterior, lo peor ya habría pasado. Con el dato de marzo, el primer trimestre de 2023 acumuló una crecida de 1% en términos desestacionalizados, a lo que se añade el comportamiento de los últimos 3 meses de 2022, que tuvieron un incremento de 0,1%. Por supuesto, esa recuperación no es todavía suficiente para superar los niveles de hace un año atrás, porque hace un año atrás veníamos de un punto muy alto. A partir de ahí la economía se fue ajustando y luego ha empezado a recuperarse. Yo diría que la economía no está en recesión, como te decía, pero tampoco está creciendo, ¿verdad?, sino que más bien está estancada hace mucho rato. La definición estándar de recesión técnica corresponde a trimestres consecutivos de caída de la actividad económica y eso no es lo que está ocurriendo ahora. Y es que a pesar de que hay un panorama poco alentador, con una tasa de desempleo al alza y una TPM aún en sus máximos, el escenario venidero no sería tan malo como se tenía previsto. El peor momento de la recesión habría sido el segundo y tercer trimestre del año pasado, siendo este un periodo de ajuste con miras a una recuperación en la segunda parte del año. Todos los analistas preveíamos un ajuste bastante más violento que el que estamos viendo. Y ahora, obviamente, este tipo de cifras deja dudas de cómo puedan venir los próximos meses, pero por lo menos estadísticamente, viendo los números, no debiesen ser tan malos y como te decía también, el cuarto trimestre debería ser ya mostrando cifras en azules. Si además dejamos fuera del análisis a la minería, lo que da una caída de solo 1%, la cifra del trimestre sería positiva y arrojaría, según el cálculo de Hacienda, 1,6% de crecimiento. Pero no necesariamente es algo que se vaya a repetir, pues todavía queda algo de caída por delante. Una economía más resiliente, vamos a ver caída igual, menos de lo que estábamos esperando, y la inflación en ese sentido también va a tomar un poco más de tiempo en disminuir, digamos. Esa caída pendiente, que aún queda en todo caso, va a contribuir en el descenso de la inflación, cuyo dato de abril conoceremos el próximo lunes. Bien, 8:11, vamos a ir a otro tema. Hoy día la Reserva Federal de los Estados Unidos tendrá una nueva reunión de política monetaria y donde va a decidir probablemente, es lo que espera el mercado al menos, una nueva alza desde el punto de vista de la tasa de interés. Se espera que suba en 25 puntos base la tasa de referencia en la primera economía del mundo. Es un dato bien relevante considerando que Estados Unidos se está enfrentando a un escenario bien complejo, con una inflación que está muy alta, que ha cedido, pero sigue lejos de los objetivos planteados por la Reserva Federal, y por otro lado también con una actividad que empieza lentamente a enfriarse, un escenario complejo que ha impactado también en el valor del dólar a nivel internacional. Los invito a que escuchemos el análisis respecto a lo que ocurrió con el tipo de cambio acá en Chile en particular, en el día de ayer, en la víspera de esta reunión. El mercado en gran medida ya tiene, de hecho casi en un 90% de probabilidad, que nos vamos a encontrar con una subida de tipos de interés en torno a 25 puntos base, y va a tomar mucha relevancia lo que pueda o no decir Jerome Powell en su declaración. Si es que esta es o no la última subida, si es que van a venir más subidas de tipos de interés y cómo el resto del mundo se va a poder ajustar a eso. Y ahí es donde también nuestro tipo de cambio va a reaccionar sin duda alguna. Varios analistas señalan la posibilidad de que el Banco Central reduzca las tasas de interés más pronto. Yo la veo como algo quizás un tanto más lejano.
Bien, vamos a ir a otro tema. Los excedentes de Codelco sumaron 418 millones de dólares durante el primer trimestre del año, lo que supone una caída muy fuerte de más de 72% comparado con los resultados del mismo periodo del año anterior, cuando se habían registrado 1.521 millones de dólares. Los resultados fueron impulsados por la caída en el precio de la realización de ventas de cobre de un 9,4% y por la menor venta también, que se debió a una baja en la producción. Por su parte, los costos directos tuvieron un alza de casi 34% en relación al año pasado. También por la menor producción de cobre, informaron desde la empresa, y en particular por el aumento de los precios de los insumos que siguen golpeando los costos de operación de la estatal. Por otro lado, durante la jornada de este martes, Codelco realizó su junta de accionistas, instancia en la que se revisaron las cifras del 2022 y los desafíos en relación al año 2023. Y aquí aparece en el horizonte un desafío importante. La explotación del litio tendrá un rol muy relevante en la estrategia de la empresa, mandatado, recordemos, por el gobierno en el contexto de la estrategia de desarrollo del litio. Desde la minera señalaron que la campaña de exploración que han desarrollado en el Salar de Maricunga está llegando ya a término, y durante este semestre se va a determinar el modelo de negocios que se usará para la explotación en esa zona. Y les contábamos en nuestro resumen, las administradoras de fondos de pensiones tuvieron un aumento de sus ganancias de un 77% durante el primer trimestre del año. De acuerdo a los estados financieros que entregaron las AFP a la Comisión para el Mercado Financiero, estas cifras se deben a la mayor recaudación por las comisiones por ahorro obligatorio, que a su vez tuvieron alzas debido al aumento de los sueldos de quienes cotizan. Así, las ganancias de las entidades alcanzaron también 138 millones de dólares. AFP Habitat registró las mayores ganancias, marcando utilidades por 33 millones de dólares. Dentro de las razones de este repunte en las utilidades, también han señalado que los ingresos ordinarios superaron los 6.000 millones de pesos, cerca de 5.800 de ellos corresponden a mayores ingresos por comisiones, donde las que equivalen al ahorro obligatorio han sido las que han tomado mayor relevancia. AFP Provida, en tanto, obtuvo ganancias por más de 33 millones en el primer cuarto del año, y en línea con Habitat explicó que los mayores beneficios fueron producto también de un ingreso ordinario que subió en 18,2%. Cuprum, por otra parte, fue una de las entidades con mejor desempeño, recaudando más de 18 millones durante este periodo, con un alza interanual de 240%. Y en otro tema, por primera vez desde que existen registros, el impuesto a la renta superó al IVA en su participación de lo recolectado por el fisco durante el año 2022. Según datos del Servicio de Impuestos Internos, el impuesto a la renta concentró más del 48% de los ingresos, que equivale a un alza de 7,1 puntos porcentuales en comparación al 2021, y alcanzó así su nivel más alto, moviendo al IVA de su puesto como la principal fuente de recaudación de impuestos. Este ítem explica un 44,1% de lo integrado al Estado el año pasado, en una caída de 5,6 puntos en comparación con el 2021. Bien, es momento de hacer una pausa, son las 8:16, nos vamos al corte, seguimos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, son las 8:20, de regreso aquí en Agenda Económica para seguir analizando lo que ocurre con la economía nacional después del dato que conocimos ayer del IMASEC. Hay mucho paño que cortar respecto al momento que está viviendo la economía y sobre todo a la tendencia que se ha visto en los últimos trimestres. Bueno, de eso conversamos a esta hora con el economista Osvaldo Rosales, quien nos acompaña aquí en Agenda Económica. Bienvenido, Osvaldo. Hola, Sebastián, buen día. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, a partir del dato de ayer, Osvaldo, con esta fuerte caída, 2,1% en marzo, ¿se abre una discusión también o se reaviva quizás esta discusión respecto al camino que ha tomado la economía nacional? El gobierno descarta que haya un escenario recesivo, pero hay algunos que lo ponen en duda. ¿Cuál es su visión a partir de la información de ayer, Osvaldo? Yo creo que es importante aprovechar de ilustrar a los telespectadores respecto de la forma de medición de la actividad económica. La forma correcta de medir esa actividad económica es a través de valores desestacionalizados, es decir, corregidos de las variaciones propias de un mes respecto de otros. Para dar un ejemplo, si yo quisiera establecer un negocio de empanadas
no podría proyectar la venta del mes de septiembre de fiestas patrias para todo el año. Ajá. Si yo quiero vender pan de Pascua, no puedo proyectar la venta de diciembre a la venta del mes de abril. Sí, claro. Y cuando uno hace esa corrección, la noticia es mala, de hecho es positiva. Si miramos las cifras tal cual se presentan normalmente, sin esta corrección, efectivamente el IMASEC cayó 2,1 en marzo, que es una caída, sería una caída importante, caería 0,9 en el primer trimestre. Ajá. Y caería 2,09 en el primer trimestre, como decía. Sin embargo, el dato desestacionalizado, es decir, corregido de estas perturbaciones, muestra una caída de apenas 0,1. Claro. Pero mejor aún, muestra un incremento de 1% en el primer trimestre. E incluso si excluimos a la minería, que es tan volátil, el incremento en el IMASEC habría sido de 1,6 en el primer trimestre respecto al trimestre previo. O sea, Osvaldo, ¿usted coincide en que no estamos en un escenario recesivo como ha planteado el ministro Marcel ayer a partir de este dato desestacionalizado? La tendencia en ese sentido es más clara. Sí, de hecho, no solo el ministro Marcel lo ha planteado. Si usted mira la prensa del día de hoy, el grueso de los analistas, casi sin excepción, por ahora no hacen cambio en las proyecciones para el resto del año, y de hecho se estima que, corregido, como decía, por estacionalidad, el desempeño sigue siendo mejor que lo proyectado hace algunos meses. Por lo tanto, el crecimiento seguiría en el rango estimado por el Banco Central entre 0 más 0,5 o menos 0,5. Ajá. Osvaldo, en ese sentido, ¿usted ha visto una evolución positiva de la economía respecto a lo que se había proyectado, por ejemplo, a mitad del año pasado para este 2023? En un momento habían sido proyecciones bien catastrofistas, ¿no? Con una caída muy fuerte. Algunos apuntaban incluso a una caída cercana a los 2 puntos. ¿Aló? Sí, Osvaldo, ¿nos escucha? Sí. No, ciertamente. Yo creo que acá hay un tema que es muy importante, Sebastián, y es que me parece que hay que evitar la tentación de politizar el debate económico. Ajá. Tratando de tomar cifras de un lado, cifras de otro lado y poniendo titulares que pueden ser a veces medio escabrosos. Efectivamente, a mediados del año pasado, nos decían muchas cosas que iban en el mal sentido, que la economía iba a entrar en una recesión. Se nos decía que la recesión podía durar 5 trimestres, que la inflación iba a estar desatada, sí, que el dólar iba a estar sobre los 1.000 pesos, que la tasa de desempleo ascendería a los 2 dígitos y así por el estilo. Y nada de eso aconteció. Entonces, después, los analistas dicen, ¿qué sabía el ministro Marcel que no sabía el resto? Yo creo que no era que supiera más que el resto, sino que era cuestión de mirar las cifras con seriedad, con detención y tratar de dejar los ideologismos de lado. Yo creo, como ha planteado el propio ministro Marcel, pero también otros analistas, las cifras están dando un mejor desempeño de lo que se estimaba hace algunos meses. Probablemente este dato de marzo sea el peor del año. Osvaldo. Y habrá que ver cómo viene la mano en el segundo semestre, que ciertamente las noticias en el plano internacional no son muy positivas. Bueno, en ese sentido, ¿qué factores son los que están incidiendo en esta tendencia favorable para la economía nacional, como la plantea usted, con este crecimiento, por ejemplo, 1% desestacionalizado en el primer trimestre? Bueno, yo creo que hay que constatar que la economía, tanto a nivel del producto como del empleo, ha mostrado bastante resiliencia, pese a un ajuste bastante draconiano el año pasado. Hay que recordar que la tasa de interés ha llegado a 11,5%, una tasa altísima, sí, y además el gasto fiscal se contrajo en términos reales un 25% respecto del año previo. Por lo tanto, en ese contexto, que además era un ajuste inevitable, hay que recordar, que tampoco se recuerda, que el gobierno actual asumió en el mes de marzo pasado con una inflación de 9,5%, con un déficit en cuenta corriente de 10 puntos del producto y con un exceso de liquidez gigantesco en la economía que todo hacía presagiar que de no ingresar en ese periodo de ajuste, la economía ciertamente se podría haber desbocado.
Desde ese punto de vista, yo creo que el balance económico no puede ser sino que el ajuste operó bien, probablemente excesivo, en mi opinión, desde el punto de vista monetario, porque hay un componente de inflación importada que nosotros no manejamos, pero que bueno, ahí está. Bueno. Y ojalá que en la medida en que el dólar empiece a estabilizarse, también el Banco Central pueda relajar su tasa de interés, ojalá a partir de inicio del segundo semestre, y en ese contexto la economía pueda crecer un poco más del cero que hoy día se está estimando. Bueno, para allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que debería ocurrir con la tasa de política monetaria? ¿Cuáles deberían ser los pasos del Banco Central y qué rol le cabe en el fondo al banco en este escenario con los números que hemos visto? Sí, yo siempre he pensado que hay un componente de inflación, que es inflación importada. Y desde ese punto de vista, siendo nosotros una economía pequeña y abierta, no solo en bienes, sino también en capitales, en temas financieros, es muy difícil que la economía chilena logre una inflación sustantivamente más baja que la internacional, si no sea a costa de una recesión. Y eso es lo que hay que evitar. Desde ese punto de vista, yo creo que una rebaja en tasa de interés no sería incompatible con una recuperación en la economía y con una caída en la tasa de inflación por este componente externo que ya mencionaba. Desde ese punto de vista, a mí me encantaría que el Banco Central prontamente empezara a reducir la tasa de interés, dado que el nivel de liquidez de los hogares se ha venido reduciendo, el crédito sigue extraordinariamente restrictivo. Si usted mira, yo lo consulté ayer a propósito de esta entrevista, la tasa de interés en las tarjetas de crédito está en el orden del 39%. Sí. Entonces, y el crédito para las pymes en un rango parecido. Entonces, es muy difícil ver que la economía crezca con una tasa de interés que Osvaldo, es una mochila tan gigantesca. ¿Ha sido excesivamente cauto el Banco Central a su juicio? Yo creo que el Banco Central debería, en mi opinión, haber entendido que la economía global estaba pasando por un ciclo inflacionario desagradable, que obviamente hay que irlo desmontando, pero que probablemente jugarse por volver a la meta del 3% sin examinar las características de ese ciclo inflacionario internacional puede estar llevando a un ajuste que, en mi opinión, puede ser excesivo. Bien, Osvaldo Rosales nos ha acompañado aquí en Agenda Económica. Muchas gracias, Osvaldo, por su tiempo, muy amable. Un placer, muchas gracias. Gracias, buen día. 8:29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya viene Noticias Express aquí en CNN Chile con más información. Que tengan un buen día.